Muy buenas, vamos a trabajar hoy y ver en este caso ese punto 6 que serían las capas dentro del Photoshop. Vamos a verlo en este caso con una opción, digamos, dedicada más bien a lo que es el trabajo para iniciación. Vamos a iniciarnos en ese objetivo de modificar la fotografía con capas de ajuste dentro del Photoshop. Entonces vamos a cerrar esta foto por aquí y vamos a ir a guardar la foto que habíamos trabajado. Vamos a buscarla al bridge, la que habíamos trabajado el otro día con ese procesado del 391, ¿no? El tripartito, esos tres pasos que nos dan calidad en la imagen. Voy a ir abriéndola. Luego, en este caso, el punto 9, que serían los 9 elementos de la opción de básico. Y el punto 1, que serían las herramientas individuales que modifican parcialmente la imagen. Digamos de manera justamente eso, individual. Vamos a llevarnos ese archivo como objeto. Lo vamos a abrir como objeto en la parte inferior derecha para llevárnoslo justamente al Photoshop. Este archivo que estaba en un RAW de, en este caso, la marca Olympus, ¿no? De la cámara Olympus, lo que vamos a hacer ahora es guardarlo, ¿vale? Porque ahora mismo estaría en un limbo y no sería realmente un archivo de imagen. Así que vamos a archivo, guardar como, y voy a guardarlo justamente en el escritorio en PSD, formato Photoshop. Le voy a dar a la F para que veamos las diferentes pantallas y aquí vamos viendo cómo se va guardando justamente esa imagen. Bien, aquí tengo abierto a la derecha la ventana de capas, que sería en este caso la función F7. La tecla función F7 me abre y me cierra justamente esta ventana con la cual trabajaremos al 100%. O sea, siempre que trabajemos dentro de Photoshop y trabajemos, digamos, ajustes, pues se trabajará con esta opción. Así que vamos allá. En la parte inferior, digamos, de esa ventana de capa, aparte de la capa, o sea, yo si quito el ojito no vería nada, este sería el vacío, esto sería la miniatura del objeto inteligente. Por ejemplo, como está como objeto inteligente, si me quedo encima con el ratón, me dirá que eso es una miniatura de un objeto inteligente. Si hago doble clic con el botón izquierdo, me llevará de nuevo a lo que sería el cámara RAW, ¿no? Y poder hacer modificaciones, la que deseara. Vean ahora que en la parte inferior derecha solo tengo cancelar y aceptar. Voy a cancelar. Bien, no es lo mismo estar en la capa que encima de la miniatura o que encima de las máscaras de capa que ahora vamos a ir viendo. Cada capa tiene opciones. Esto serían opciones para fusionar, ya lo explicaremos detenidamente. Tendríamos la opacidad, ven que vamos viendo o no viendo justamente la imagen. Para nosotros en fotografía la opacidad y el flujo sería exactamente lo mismo, ¿vale? Nos va a dar el mismo resultado. Ya explicaremos en este caso para qué nos serviría el flujo. En la parte de abajo tenemos una barra, ¿no? En la cual nosotros trabajamos con este circulito que en realidad se llama crear nueva capa de relleno de ajuste, pero que en la escuela lo llamamos con el nombre, digamos, con el simpático nombre de Yin Yang, ¿no? Circulito, mitad blanco, mitad negro. Donde, si pinchamos, veremos diferentes, en este caso, opciones para modificar la fotografía. Vamos a hablar de dos de los bloques. Vamos a trabajar en un primer momento con esta opción que estoy aquí marcando, el que va desde brillo y contraste hasta exposición. Este me haría modificaciones en la foto totalmente, en principio, porque la máscara de capa, ahora veremos qué es, nos la da de esa manera, nos la da en blanco, visible.
y trabajamos o podemos trabajar el contraste, la luminosidad, prefiero añadiendo, y en este caso quitar luminosidad. Estos, pero tienen una cualidad y sería que no modifican en principio lo que son los colores, ¿vale? O sea, solo vamos a cambiar la luminosidad. Este bloque, el tercero, que empieza en intensidad y que acaba en consulta de colores, sus elementos, ¿vale? Sus, digamos, peculiaridades sería justamente variarme los tonos. O sea, pueden intensificar o subir la saturación, como sería este de aquí, por ejemplo. Vean que enseguida me crea justamente la capa con el ajuste, aunque yo no haya realizado nada. Le voy a dar a suprimir. Tendríamos opciones para cambiar los colores, para subir la luminosidad de los colores o bajarlos. Tendríamos opciones, por ejemplo, de blanco y negro, de darles filtros, matices, ¿no? Variaciones, incluso darle tonos cálidos, tonos, digamos, fríos. Y con estas opciones, con otra opción, con otra combinación, digamos, en este caso sería con la combinación de los modos de fusión, que veremos aquí en la parte superior izquierda, pues lo que se conseguiría es también lo mismo, o sea, aclarar, oscurecer y contrastar, pero modificando también, en este caso, los tonos y colores. Por eso, lo que vamos a conseguir y lo que vamos a realizar es 3 capas de ajuste de luminosidad para aclarar, para oscurecer y para contrastar, y 3 capas de ajuste para exactamente lo mismo, pero modificando matices de color. Vamos allá. Vamos a empezar, por ejemplo, dándole contraste a la imagen. Entonces voy a utilizar, en este caso, la más sencilla, brillo y contraste. Le añado contraste, ven la barra. Y cuando se oscurece demasiado, porque en este caso dar contraste sería llevarme a blancos y a negros, lo que lo controlo es subiendo un poco justamente el brillo. En un primer momento yo lo quiero siempre de manera parcial, pero si vuelvo a la ventana de capas, F7 en el teclado, vemos que me lo ha aplicado a todo, porque blanco significa aplicado, con lo cual aquí lo veríamos a todo. Si yo pincho y mantengo pulsado la tecla Alt y pincho en la miniatura con el botón izquierdo, vemos que me muestra la miniatura justamente en grande. Yo con pinchar fuera estaría ya volviendo a ver la foto, digamos, base, la foto original. Este tipo de capas, si yo le quito, fíjense, el ojito, no es nada si no se complementa justamente con una capa física. Para ver qué ha hecho esa capa, veamos que aquí en el ojito, si lo activo y desactivo, pues veo el antes y el después, o sea, veo la modificación. Si se fijan aquí ahora, donde estoy, en este caso esta especie de sólido, representa justamente brillo y contraste. Ahora veremos que otras aplicaciones tendrán otro dibujo. Si hago doble clic con el botón izquierdo, vuelvo a propiedades, en este caso las propiedades de brillo y contraste, y podría hacer modificaciones. No tengo que aceptar, ¿vale? Sino simplemente volver a la ventana de capas para modificar o trabajar en esta capa en particular. Yo puedo quitarle importancia, de manera, esto sí, de manera global, vean, bajo la opacidad o el flujo, lo que prefieran. Entonces, vamos a invertir la máscara de capa para entender lo siguiente, que si está en negro, invertir en este caso sería control I, ¿vale? O sea, I de Italia, y si lo vuelvo a hacer, control I, vuelvo a tener entero ese efecto, ¿vale? Pues vamos a optar por darle control I, y vamos a plantear cómo dar contraste con, digamos, un pincel, ¿vale? A pinceladas vamos a realizar esa cuestión. Bien, primero tenemos que activar la herramienta, la B, el pincel, aquí en el lado izquierdo lo tenemos. Si me coloco encima, vemos que es herramienta pincel. Hay más pinceles, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay otro tipo de herramienta pincel, que en este caso esas no las vamos a utilizar porque no me van a servir para esta gestión. Si miro un poquito más abajo, aquí en la izquierda, en la parte inferior, tengo lo que se llaman los selectores de color. Ven que yo si le doy esta flechita,
o le doy a la X, lo que me hacen es, me cambia el que está arriba por el que está abajo. Yo voy a pinchar y voy a elegir un color. Por ejemplo, voy a elegir este rojo. Y de repente aquí me lo muestra justamente en gris. ¿Por qué es eso? Porque estoy dentro de la máscara de capa. Aquí a la derecha, ¿ven? Si estuviera fuera, sí se activa el color. Así que ya saben que si hay color aquí en el lado izquierdo, es que no están en la máscara de capa. Y debemos estar para hacer las modificaciones. Photoshop, desgraciadamente, nos obliga a eso. Si yo le doy a la D de dedo, siempre me deja el selector de color en blanco y en negro. Si pinto en blanco, vería el efecto donde he, en este caso, pintado. Si ustedes se fijan en la pantalla, fíjense que ahora mismo estoy en la zona del cielo, en la parte superior izquierda, y no veo el pincel, no veo la forma ni veo el tamaño. Eso es porque tengo en el teclado bloqueo de mayúsculas. Ahora sí vemos la forma del pincel. Si pincho con el botón derecho dentro de la foto, veo en este caso el panel para variar tipos de pincel. La dureza sería A0, es el borde como lo muestra aquí, difuminado. Y si lo aumento, sería en este caso así, un borde más tajante. Entonces, dependiendo de la zona, si queremos adaptarnos, lo más recomendable es tener una dureza bastante baja o incluso en ocasiones a cero. El tamaño, lógicamente, me varía ese tamaño del pincel adecuándolo a la zona. Sin pincho fuera, ¿vale? Desactivo en este caso justamente ese panel. ¿Qué más tiene el pincel? En la parte superior, debajo justamente del menú, lo vemos aquí en la parte superior izquierda, tengo normal, en un primer momento, los modos de fusión. Estos son independientes de este que tenemos aquí, ¿vale? Que sería la relación entre esta capa con la capa de abajo. Tenemos la opacidad y el flujo. Y estos dos elementos son respecto a las pinceladas que nosotros podemos dar. Bien, entonces lo que voy a hacer es acercarme un poco a la imagen. Vamos a darle la herramienta zoom, le pongo el más y me puedo acercar. Bien, vamos a mover un poco la foto. Con la barra espaciadora, mientras la tengo pulsada, mientras se mantiene pulsada, se convierte en una mano y yo puedo mover la foto. Y así con cualquier herramienta. Vean que si le doy a la B, vuelvo a tener el pincel. Si mantengo pulsada la barra espaciadora, puedo moverme. Entonces ahora puedo adecuar el pincel, en este caso, a la zona en la cual quiero darle ese efecto. Me tengo que dar cuenta, por ejemplo, aquí, que en el selector de color ahora está los dos en negro. No me vale. Le doy a la D de dedo y ya tengo el blanco. Bien, si yo mantengo pulsado, ¿vale? Si trabajan con Mac, Control y Alt, yo puedo reducir o ampliar el tamaño del pincel. Bien. Si tienen en este caso Windows, los signos de interrogación también me dejarían aumentar y disminuir el tamaño del pincel. Pruébenlo. Bien, yo voy a trabajar con una opacidad un poquito más baja para poder dar varias pinceladas. Entonces simplemente vean que yo pinto encima de la foto y ¿dónde veré el resultado? Aparte que de aquí, en la miniatura. En la miniatura voy a pinchar la tecla Alt, me la mantengo pulsada y pincho en la miniatura de la máscara de capa. Esta es la máscara de capa. Ahí me dice dónde, en este caso, he pintado. Vean que se activa y cuando pase varias veces, digamos, se van justamente sumando. Y esto sería ir aumentando el efecto. ¿Qué efecto? El que nosotros planteamos previamente en brillo y contraste. Si quito el ojito, veremos dónde se está activando esa herramienta. Voy a suavizar más, en este caso, la dureza y voy a darle un poquito por diferentes zonas, ¿vale? Para conseguir justamente ese contraste. Le va a dar como mayor fuerza en diferentes zonas. Va a acercarse, va a coger como prestancia, por ejemplo en esta zona del agua, como está difusa, producto de una larga exposición, pues no voy a modificar. Y tampoco voy a tocar lo que serían los bordes, ¿no? Entonces, zona relativamente clara y que quiera reforzar, pues voy pintando. Digamos que esta sería una forma
de aplicar el ajuste que se lo aplicamos previamente a la totalidad de la imagen. Ahora veremos, digamos, el antes y el después. Así que voy moviendo con la barra espaciadora y con el ratón. Vean cómo consigue resaltar. Y eso ahora veremos el antes y el después desde la ventana de capas y quitando justamente el ojito. O sea, uno decide dónde aplicarlo. Vemos que podemos ampliarlo para trabajar en áreas, digamos, mucho más amplias. Ahí vemos cómo agarra en este caso mucho mayor fuerza esta imagen. Le voy a dar a control 0 para encajar en la pantalla. Ese control 0 funciona tanto dentro del Camera Raw como dentro del Photoshop. Entonces ahora veríamos dónde le hemos aplicado justamente ese efecto de manera parcial, ¿no? Voy a darle a Alt y vengo aquí a la miniatura. Esto puede quedar, digamos, poco creíble, la transición en el efecto, con lo cual lo recomendable es hacer doble clic en la miniatura, va a aparecerme propiedades, y en este caso la máscara, y modificamos el desvanecer, consiguiendo que se difumine esa transición. No se va a desenfocar la imagen, ni muchísimo menos, sino los bordes del efecto, y siempre quedará más creíble este efecto, ¿vale? O sea, con este difuminado. Pincho fuera. Tengo que tener en cuenta que si yo trabajo muy cerca al borde, se puede en este caso salir y crear incluso halos. Entonces yo en los bordes lo que voy a hacer es reducir el tamaño del pincel, aumentar la opacidad y pintar en negro, ¿vale? Por si se hubiera salido justamente hacia afuera, hacia, digamos, la zona, en este caso, de las nubes, ¿vale? Por donde hubiera, lógicamente, pasado. Así que esta sería una forma de añadir parcialmente, en este caso, el contraste en la parte que me interesará. Vale. Vamos a trabajar y vamos a aplicarle otra capa desde ese yin yang. Recuerden que si estoy en una capa determinada, cuando siempre voy a ese yin yang, a ese buscador de los ajustes, de las capas de ajuste, se creará encima de donde estemos, aunque estas capas lógicamente se pueden variar, ¿lo ven? Lógicamente no tiene sentido tenerla por debajo, ¿no? Esta capa de ajuste. Vuelvo al yin yang. En este caso vamos a trabajar los niveles. Niveles es una gráfica o un histograma, justamente igual que el que tendríamos dentro del Camera Raw, donde tenemos aquí justamente debajo de ese histograma, el lado izquierdo serían los negros, valor 0. Aquí me marca como 1 el valor de, en este caso, de los grises, de gris medio, y el valor de blanco, justamente a la derecha, 2,55. Si yo pincho y pulso y tiro para el lado derecho, la foto se hace más oscura. Voy para atrás, control Z. Igual ocurre con los grises. Y si tiro para el lado izquierdo, lo que se hace, en este caso, sería justamente aclarar la imagen. Lo mismo ocurre con, en este caso, los blancos. ¿Bien? En este caso yo voy a hacer lo siguiente. Voy a excederme aclarando, porque lo que voy a tratar de conseguir es que zonas de sombra tengan aplicadas justamente ese efecto. Así que no tengo que aceptar, vuelvo a la ventana de capas, invierto como antes, control I, lo dejo, digamos, inutilizado, me acerco de nuevo a la foto con la herramienta Zoom, con la barra espaciadora me muevo, activo la herramienta pincel, que es la B, o vengo aquí y pincho sobre ella, pongo el blanco en el selector de color en la parte superior, recuerden se cambian con la X, y bajo, digamos, la opacidad. Puedo aplicarlo así o puedo aplicarlo más agresivo y después jugaré con la opacidad de la capa total, pero creo que es más recomendable bajar la opacidad aquí. Recuerden, tengo el pincel con el borde
difuso, que sería en este caso dureza cercano a 0. Y ahora pinto. Disculpen. A ver, si yo en alguna zona le diera demasiado o lo considere, lo que hago es, lógicamente, bajarlo. Puedo cambiar y negro, pintar para desvanecer ese efecto, ¿vale? Simplemente quiero un toque en esa zona. Recuerden que luego le vamos a dar a desvanecer. Entonces yo puedo ir haciendo pequeños clics y se iría activando ese ajuste en esa zona. Tampoco demasiado, ¿no? No nos interesa una sombra, digamos, iluminada, ¿vale? No sería digamos, real. Lo de antes, doble clic para desvanecer, para suavizar. Depende de una foto. Si una foto estándar, a lo mejor entre 20 y 40 sería más que suficiente. Si tenemos una selección, se pueden hacer selecciones, una selección muy buena, este desvanecer no lo utilizaría, ¿no? Recordarles una cuestión que no les comenté justamente antes en la capa previa, en la de brillo y contraste, ¿no? De todas formas, vamos a ver aquí el resultado. Si me parece excesivo, lo bajo un poco, ¿vale? Lo controlo con la opacidad total, ¿no? Entonces le voy a quitar un poco. Como les decía, tanto en la capa inferior como en la capa superior, en brillo, contraste y niveles, si no queremos variar realmente los colores de la escena, aquí donde pone normal, ven que en cada capa tendríamos esa opción, pondríamos el modo de fusión luminosidad. ¿Qué se consigue con él? Pues lo que se consigue es que justamente trabaje en el canal de luminosidad y no en los canales en este caso de colores, ¿no? En RGB, y no varíe justamente la saturación. Bien, hemos visto brillo y contraste para dar contraste, hemos visto niveles, en este caso lo hemos utilizado para aclarar un poco la zona de sombras. Y ahora vamos a volver de nuevo al Yin Yang y vamos a probar la curva. En este caso la curva funciona, bueno, si se fijan detrás hay justamente un histograma, pero el control lo tendremos con esta barra diagonal. Aquí en la parte inferior izquierda tendríamos los negros. Si tiro para arriba los aclaro, si tiro para abajo, para el lado derecho, lo hago más oscuro. Justo en el centro tendríamos para aclarar y oscurecer los tonos medios. Vean que si yo dejo un punto, ¿vale? O sea, se quedan los puntos, ven, cada vez que pincho, si los llevo al extremo, desaparecen. Y en la parte superior derecha tendríamos la zona de claros, ¿no? De blancos. Aclaro y oscurezco. Recordarles o plantearles que esto, una leve S, digamos que lo que haría sería oscurecer los tonos de sombras, ¿vale? No negros, sino sombras, como dentro del Camera Raw, y aclarar los tonos de iluminaciones, no los blancos. Eso sería una S, una leve S, que sería lo que siempre nos haría, digamos, la cámara en los archivos JPG, ¿vale? Por eso los archivos JPG, vamos a decir, son como más llamativos. Hemos contrastado, hemos aclarado y entonces lo que vamos a hacer aquí es oscurecer un poco y elegir una zona que consideremos que necesita ese ajuste en particular. Y voy a hacer la misma acción. Lo voy a invertir, control I para dejarlo en negro. ¿Ven? Ahora no está activo. Y yo planteo que, por ejemplo, en esta roca de aquí delante o en esta zona de ahí, ahora vamos a ir viendo, ¿vale? Le he dado la Z, el zoom, ahora cojo el pincel, lo amplío un poco, vean que tengo una opacidad bastante baja, pues iría dándole toquitos y recuerden lo siguiente, zona de luz es más llamativa, zona de sombra no se va, en este caso, del ojo. Entonces yo puedo quitarle importancia
a esta zona justamente de aquí. Si le doy un par de veces, lógicamente se irá oscureciendo más, ¿no? Lo adapto, recuerden los signos de interrogación, y puedo ir oscureciendo. Estoy pintando de blanco, pero para activar justamente la máscara de capa. Ahí vemos donde he ido pintando. Siempre hay que estar, recuerden, dentro de la máscara de capa, porque si no me aparece un prohibido. Entonces me coloco la máscara de capa y buscaría zonas que creyera que necesitan, digamos, ese ajuste. ¿Ven? Si pinto aquí, recuerden que previamente en brillo y contraste también pinté, entonces se solaparían. O sea, valoren si es necesario hacerlo también en esas zonas y lugares. Voy a aplicarlo un poquito más amplio en la zona, por ejemplo, más clara de las nubes. Bien, ahora se los muestro, le doy a control 0, pincho Alt y dentro de la miniatura, y ahí ha sido donde justamente he pintado. Quito el ojito y veríamos el toque, digamos, relativamente sutil, pero la piedra de abajo ya a lo mejor no me llama tanto la atención y me iría a la parte de atrás. Doble clic para desvanecer, recuerden, propiedades, máscara, desvanecer, para que no se noten las transiciones. Y la misma opción de antes, en modo de fusión, luminosidad. ¿Vale? Entonces aquí tendría modificado parcialmente, empezando, digamos, a modificar esta fotografía. Pero justamente, vamos a decir, con los elementos que no me modifican la luz. ¿Vale? Justamente estos tres me están, perdón, sí me modifican la luz, pero no me modifican los colores. Voy a darle con el botón derecho y voy a ponerlo aquí, por ejemplo, en gris. ¿Vale? Así ya tengo seleccionado y sé a qué zona pertenece esos elementos. El nombre de las capas incluso se puede hacer doble clic y cambiar. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo poner aquí curvas y oscurecer. ¿Vale? Y ahí sería curvas oscurecer y así sé lo que está haciendo justamente ese elemento. Incluso si lo muevo, vean, puedo ver el nombre entero. Niveles. Vale, pues niveles lo que hicimos fue aclarar. Y abajo, doble clic. Vamos a dejar en contraste, por ejemplo. Vamos a quitar el brillo. Y ponemos contraste. Y no hace falta más, sino que justamente en esas zonas que está pintado, estamos dando el contraste. Y justamente la herramienta es brillo y contraste. Bien, vamos a parar por aquí, en este caso. Vamos a hacer mitad del proceso, digamos, dedicado a iniciación con esos 6 pasos, con ese 6. Y hemos visto, digamos, la mitad, hemos visto 3 dentro justamente del Photoshop. Ahora lo que tengo que hacer es importante, es darle control S para que se guarde el archivo y luego un control W me cerrará ese archivo y me lo llevará justamente donde se guardó por primera vez. Así que aquí se ha guardado y yo voy a parar justamente el vídeo en este momento. Nos veremos, o en este caso me escucharán en el siguiente. Saludos.